momento si estoy grabando ya. Primero les pido disculpas porque fue una interrupción súper inesperada, porque habíamos pedido el gas y la idea era que mi esposa lo viera mientras yo estaba en clase, pero ella justo había salido porque mi hijo había salido del condominio. Entonces la llaman por teléfono para decirle que estaba llegando y nada, por el teléfono de ella me sonó al lado mío, así que dije, no está, no está con su teléfono, así que no voy a poder avisarla, así que tuve que ver yo el asunto. ¿Ya? Por eso fue que ha sido la clase más interrumpida. ¿Quién está? Mira, Rebeca, Reinaldo, Wilson. Ya. Entonces, esta es la matriz de Leslie de esta de este ejemplo que estamos viendo, el ejemplo que sale en el mismo texto de la Universidad de Jaén. ¿Ya? Entonces, si comenzamos, con Z, parece. Aquí Reinaldo me puede ayudar. Ahí estamos bien. ¿Qué se me cambia de letra? Con eso. No, se me cambia igual. No creas, yo tengo fea letra para esconder mi falta de ortografía, así que No, yo tengo fea letra porque, como dije antes, mi cerebro más rápido que mi mano. Si comenzamos con, entonces, ¿cuál era el vector inicial que inventé? Podría inventar otro, pero prefiero usar el mismo que me puse a leer más adelante. Y me salí donde estaba. Dejo entrar a Gonzalo mientras busco. ¿Dónde está? Acá. Ese era el ejemplo. Entonces, ya. Entonces, supongamos que comenzamos con 10 hembras en el intervalo. No escribí nada. ¿Por qué no escribí nada? 10 hembras en el intervalo. Lo voy a anotar así, los intervalos. 0, 5. ¿Ya? Sí. $20 en eh, 5 a 10. Así lo voy a poner. 5 en el siguiente sería 10, 15. 10 en 15, 20 y 8 en 20, 25. ¿Ya?
Yo le pondría siempre 20 infinito, porque estoy suponiendo que no viven más de 25. Pero... Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces tenemos que x de 0 es, voy a poner como columna para no poner la traspuesta. Entonces este es 10, 20, 5, 10, 8. ¿Ya? Entonces x de 1 va a ser la matriz de Leslie sí, y ahí multiplico, podría hacerla, pero el texto está hecho, así que solo lo voy a copiar. 83, 5, 20, a 20 tercios. 10 tercios. 15 y medio. Evidentemente, entonces, x t es igual a L elevado a t por x0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, x de 4 está calculado también el x3, ¿eh? Y el x de x2, x3 y x4. Voy a poner el x4 nomás para que uno vaya viendo cómo va. Estáis viendo cuáles son los números que van saliendo. 164 tercios. 201 cuartos. 205 36avos. 83 novenos. Creo que como para uno hacerse la idea que yo creo que estas cosas tienen, es más útil poner los porcentajes, o sea, las fracciones, no los decimales. No le está diciendo nada. No le está chuntando. ¿Ya? ¿Cuánto es 20 tercios? 6,6. 6,67. Y este es 3,33. Y este es 7,5. Sí. Más importante yo creo que es ponerlos acá. Porque ahí en realidad uno puede mirar bien qué es lo que está pasando. 64 tercios. 54,67. Entonces uno va obteniendo más o menos uno ve que como que esto se está medio homogeneizando, ¿eh? 205 dividido por 36. Ese número está... Este número está como bajo. 5,69.
¿En serio? Sí. Sí. 83 novenos. Y el último es 0,83. Ya. Entonces, evidentemente, el objetivo es ver qué pasa qué pasa a largo plazo. ¿Ya? Entonces, evidentemente, el objetivo es analizar qué ocurre si usted tiende a infinito. Esa es la idea. ¿Ya? Ese es el objetivo de todo este tipo de técnicas de modelamiento. ¿Okay? Entonces la idea es más o menos la siguiente. Voy a poner cuál es el polinomio característico de la matriz. Esto no está en el ¿cómo se llama? En el texto. ¿Ya? Lo que hice fue yo, y ahí es como que, por eso yo les digo que como que si son creativos y hacen otras cosas, digamos, para mí es mucho mejor que si solo ponen lo que está en el texto. ¿Qué fue lo que se me ocurrió hacer? Es que Wolfram alfa y metí la matriz. Entonces me da el polinomio característico. Característico. C de x es igual a... Entonces me dio menos x a la quinta. Obvio, pues si un matriz 5 por 5 en determinante es un polinomio quíntico. X al cubo más x al cuadrado. Pero esto es una fracción. Más x al cuadrado sexto. Esto. Más x tercios. Más un doceavo. ¿Ya? Y ese un doceavo es menos el determinante de la matriz. El determinante es menos un doceavo. No es un doceavo, es más el determinante. ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos los valores propios. Dale con... le voy a poner para que es propio. Para no estar buscando el lambda por acá arriba, que me incomoda aquí, todas las veces. Que son 5. ¿Ya? La matriz es diagonalizable. ¿Ya? Me dio la forma diagonal. ¿Ya? Entonces, el primer valor propio que voy a poner es 1.19. No es como más. P2 es igual a menos 1,0304.
P3 0,041 más 0,0252 y ya P4, entonces aquí hay uno complejo, (0,041 más menos 0,52 y ¿ya? Obviamente porque tiene que ser el conjugado del otro, ¿ya? Y aquí obviamente el último tiene que ser real porque no puede ser complejo, porque este o tiene 4 números o 4 valores complejos o 2 o ninguno. Tiene que ser un número par. Y el otro real es menos 0,2324. ¿Ya? Ese. ¿Ya? Esos son los valores propios. ¿Ya? Entonces, entonces la idea es la siguiente. El valor P1 es el valor propio dominante. ¿Ya? Dominante. No es evidente, habría que calcular las normas de estos, de los complejos. ¿Ya? Debería darme menor que el 1,119. El valor absoluto de este da menor y el de este da menor. ¿Ya? Entonces ese es el valor propio dominante. Entonces, x de t esperamos que tienda a un u sub 1 vector propio asociado a P1. ¿Ya? Y de hecho este P1 también se podría haber obtenido entonces haciendo los cocientes. ¿Se acuerdan del problema de uno de los problemas de la prueba? O sea, por ejemplo, este 83 dividido por 10, después tomar, bueno, el x2 que no lo calculamos, dividirlo por 83, etcétera, y después ir aproximando tomando este 54,67 y dividirlo por el x3. ¿Veis? Que podría ir aproximando al P1. ¿Sí? Entonces la idea es esa, eso es lo que pasaría al infinito. Uno puede calcular este 1, que en realidad yo no calculé nada, yo solo todo lo metí en Wolfram. Y según Wolfram, 1 es 24.3. Ahora voy a usar punto y no coma porque pero lo puedo hacer para abajo. Y ahí puedo usar coma y así. No necesito usar la coma, así que 24,3
10,185, 2,84, 1,59, 1. Ya, si ustedes se fijan, este tipo de problemas son cantidades totales, no es fracción de la población. ¿Ya? La matriz no es una matriz markoviana. ¿Ya? Se fijan, las columnas no suman 1. De hecho, estos números más grandes que 1, el número positivo. En matrices markovianas no pueden haber números más grandes que 1, porque la idea es que si suman 1 las columnas, entonces, y son números positivos, no hay negativos, entonces no pueden haber números mayores que 1. Entonces, esto no es una matriz markoviana. Aquí no son cantidades absolutas, o sea, esto debería tender a 24,3 individuos en el primer intervalo, 10,185 en el segundo, 2,84 en el tercero, 1,59 en el cuarto y 1 en el quinto. ¿Ya? Eso debería ser el valor límite de esto. Entonces, para justificarlo, voy a escribirle algunos teoremas. ¿Ya? Y yo creo que ahí veremos si Ronnie decide, cuando exponer en algo más de la justificación a la función Q y esas cosas. Lo vamos a dejar para esa exposición. Entonces vamos a escribir los teoremas que nos sirven para poder justificar esta idea del valor propio dominante. Ya sabemos que el valor propio dominante es el con valor absoluto más grande. ¿Ya? Y dice vector. Asociado a P1. Entonces la idea es que converja a este número que está acá. Ahora que lo pienso, no necesariamente converge a ese número. Ahora que lo pienso, que es por un R. Lo estoy pensando porque me estoy acordando, o sea, mirando el teorema no tiene por qué ser ese, que se lo calcule yo. Así que, pero se puede tratar de ver numéricamente a dónde converge el R. O sea, ¿cuál es el R? Basta con calcular 1, a dónde se va yendo 1 y ver numéricamente cuál es ese R. Entonces, voy a anotar los teoremas y después van a ver por qué cambié que no era ese. Yo lo calculé con Wolfram. Si hubiera salido en el libro lo hubiera puesto, pero lo calculé con Wolfram. M2. No es mi celular. Teorema que usé. Uno. Entonces, estos salen en el libro. Entonces uno sale como, bueno, yo tengo como 2.4, pero debe ser 7 punto algo porque yo tengo una versión más vieja. Una matriz de Leslie. L tiene un único valor propio positivo. ¿Ya? O sea, cuando digo positivo es real positivo. Complejo, o sea, puede tener complejo, en el que la que vimos tenía complejo, tenía negativo, y tenía 2 negativos, 2 complejos y 1 positivo. ¿Ya? Ese valor propio es simple.
¿ya? Quiere decir que no divide el polinomio característico al cuadrado, ¿ya? O sea, el x menos el valor propio no divide el polinomio característico al cuadrado, sino que es de, ¿cómo se llama? De, multiplicidad 1, ¿ya? No me acordaba del nombre. Es una raíz simple del polinomio, ¿ya? Y tiene un valor propio asociado con todas. Profe, ¿ahí es un valor propio o un vector propio? Vector. Vector. Coordenada positiva. ¿Ya? Y eso es re importante, que existe ese vector propio. ¿Ya? ¿Ya? Pensé que había otro teorema que dijera esto. Bueno, el otro teorema dice que le estoy poniendo P1. Si P sub 1 ya. Y ahí estaba el otro teorema. Lo que pasa es que estaba un poquito más adelante, por eso no lo había. Sí lo había visto y por eso lo quería escribir, pero no lo encontraba. ¿Ya? Y no entiendo lo que dice abajo, así que lo voy a escribir como yo lo entiendo. Ya voy a escribirlo tal cual y después le voy a preguntar, le voy a decir por qué no lo entiendo. Si P sub 1 es el único valor propio. Ya entendí, porque ahora ya lo entendí. De una matriz de Leslie, entonces es el valor propio dominante. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema que yo tengo como 2.5, que debe ser 7.5 o algo así. O sea, que me parecía raro que dijera que si P1 es el valor propio dominante, pero tal, hay uno solo, pues sí, ya es el único. Lo que quiere decir es que si tomamos ese valor propio, ese es el dominante. ¿Ya? No, lo que está, cómo está redactado el teorema. ¿Ya? Y por último, que es la...
Estoy confundiendo los dos. eh, Entonces, valor absoluto. Ya, lo que dice es que en realidad lo que vamos a concluir es que el valor propio del dominante, pero son una serie de teoremas que llevan a eso. Es menor igual. Pueden haber, o sea, no necesariamente el valor propio dominante, porque puede ser que haya algunos que tengan valor absoluto igual al P1. ¿Ya? No era el caso que es de la matriz que... Entonces aquí no está un teorema que se establece más adelante, que lo tengo con 2.6, que es que si... ¿cómo era? Si la matriz de Leslie tiene dos valores consecutivos, y este es el teorema importante. A sub i más 1 distintos de 0. P1 es el valor propio dominante. Ahora sí. ¿Ya? Claro, es que en realidad no podemos decir que creo que yo me equivoqué cuando lo expresé en el otro. En el caso de cadenas de Markov, eso tiende a un valor propio específico, ¿ya? Que es el valor propio asociado el vector propio asociado al valor propio 1, cuando tal que sus coordenadas suman 1 y son todas positivas. En este caso, uno no puede decir que tienda al vector, lo que va a tender es a un múltiplo del vector, porque va a tender a ese subespacio, ¿ya? Que era lo que vimos en una de las primeras clases cuando vimos lo de la parte de valores propios, que si uno tenía el espacio dominante, el valor propio dominante, a la larga los vectores, o sea, los x de t, cuando uno el t tendía a infinito, iban tendiendo al subespacio propio dominante, ¿ya? O sea, se iban acercando cada vez más allá, pero podían irse yendo a infinito. Entonces, en el fondo, casi que lo que yo puse, como casi por error, digamos, con la conclusión de esto, que tiende a un R. Este R va a ir cambiando, puede ir avanzando, puede ir yéndose infinito. Pero la idea es que va acercándose a los x de t van tendiendo a un múltiplo del 1. Así que debería haber un R acá. Una R aquí. ¿Sí? Esa R que está acá. No debería estar aquí, debería estar ahí. Mira, me elimino. De aquí debería dibujarle uno. ¿Sí? No. Ya. Debería ponerle unos paréntesis de generado por. ¿Ya? Eso, entonces va tendiendo hacia el espacio generado, hacia un múltiplo del vector 1, que es el que calculamos acá. ¿Sí?
Eso es lo que está pasando, y por eso usamos los teoremas. Lo que dicen es el vector propio dominante. ¿Sí? La condición De hecho, de R, Manuel, es que sea mayor que 1 o mayor o igual a 1. del R, ¿Sí? no, 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 no. De este R que está acá abajo, que borré. Este. ¿Ese? ¿Sí? Esa es tu pregunta, ¿cierto? ¿Sí? No, creo que ¿Ah? no va a ser positivo. No, perdón, no, Sí, esa fue tu pregunta, que no va a la ser, condición... sí, no va a ser negativo ese valor. No, ese tiene que ser positivo. Ya, Lo que quiero decir es que va a ir tendiendo en realidad, no es que vaya tendiendo a un vector, esto es falso, yo lo noté mal. Esto es falso. El- el, lo que realmente está pasando es que va a ir tendiendo al espacio generado por uno. ¿Ya? O sea, el valor se va acercando a un valor, a un R de t por 1. Eso es lo que en realidad está bien, que tendría que poner. ¿Ya? Un R que depende del t por 1. Y ese R podría ir teniendo infinito. ¿Ya? No dice que sea un R específico. ¿Ya? Porque en realidad yo aquí calculé cualquier generador del espacio propio. ¿Sí? Entonces lo que dice es que va teniendo un elemento de acá. A ver si revisamos, déjenme revisar la clase que debe tener ese resultado. Yo creo que es la clase 2. No, no tiene lo que yo pensé que tenía. Tengo una mosca que me está molestando aquí. No tiene lo que pensé que tenía esa clase. Creo que lo que hay que hacer es ir a la parte que corresponde a esa materia en claro, en el de métodos numéricos había una idea que ¿se acuerdan que yo se los puse a que la leyeran? Bueno, y fui muy avancé mucho. Ahí era cálculo aproximado de valores propios. Ya, aquí, esto que está acá. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que les quiero mostrar. El x de k, que es acá por el x0, es aproximadamente el valor propio dominante a la k por c1 por el 1, que es el vector propio asociado al valor propio dominante. ¿Sí? Aquí está más o menos la demostración de eso, que se sacó para afuera. Entonces la idea es que todo esto tienda a cero. Todo eso tiende a cero. Entonces, la idea es que a medida que el K va creciendo, esto se va acercando cada vez más a un vector propio asociado al valor propio lambda 1. ¿Sí?
Entonces esa es la idea, se va tendiendo al y ven que aquí tiene un C1. Sí. Eso, entonces ese es el R que yo tenía ahí en el dibujo. Entonces, en realidad, porque aquí dije que se iba tendiendo al 1, pero este 1 no tiene por qué ser, pues este lo calculé yo, ¿no? Yo calculé cualquier vector. Pero me refiero que si yo multiplico este por 2, también me hubiera valido como vector propio asociado al valor propio que está acá. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que va pasando con el x a la t cuando tiende a infinito es que va tendiendo a a un múltiplo de este vector. ¿Sí? Es el que me da el teorema. Ya, eso es lo que quería explicar. Ya, entonces, creo que dejo el modelo de Leslie. Entonces lo voy a dejar ahí. Y quiero pasar a el modelo de Lefkovich. Manuel, lo último que escribiste, no sé si lo tienes a mano, Sí, debería estar. el Eh, teorema 2, o perdón, el teorema 3, no sé si lo tienes por ahí a mano. sí, déjame ver que no cerré esta cosa. Eso. Entonces, P1, si tiene dos entradas distintas de ceros consecutivas, entonces el P1 es el valor propio dominante. ¿Ya? Y aquí Ya, casi, yo pensé que aquí ponía eso, pero en realidad no pone eso, porque podría ser que uno de los P sub I fuera igual al P1, ¿ya? El valor absoluto. El P sub I fue un complejo, por ejemplo, con valor absoluto igual al P1. ¿Ya? Pero si la matriz de Leslie tiene dos valores consecutivos, hay estos distintos de cero, entonces, aquí debería ponerle un entonces para que vea que es la consecuencia. El valor propio que es el único positivo y que cumple esto, entonces en realidad es dominante y es la desigualdad estricta, entonces los otros son más chicos. Entonces el de valor absoluto más grande, además. ¿Ya? Entonces son propiedades de las matrices de Leslie que habría que uno puede aprovechar. ¿Sí? Eso. M3. Y ahora vamos al modelo de Lefkovich. No sé cómo se escribe. Ya. Estuvo difícil lo de escribir el Lefkovich. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es introducir una variable más que es más o menos lo que les había dicho que no pasaba en el modelo de Leslie. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En el modelo de Leslie, nadie permanece en su propio estado. O sea, los A sub I son exactamente igual y los B sub I son exactamente igual. Pero en el de Leslie no hay una fracción de la población que se permanezca en el estado. ¿Ya?
Porque, claro, lo que podría hacer es que como que, por ejemplo, los estados no calcen con el largo del intervalo u otras cosas. Aquí en el libro yo les aconsejo leerlo porque hacen todo un análisis previo de ciertos experimentos que se hicieron para hacer para ver cómo era el modelo, ¿ya? Entonces en ese explica en el fondo que existe, se puede modelar algo donde existe una probabilidad de que un elemento, una hembra en la etapa I, permanezca en la etapa I, ¿ya? Entonces, este modelo es similar al de este, ¿ya? Tiene los mismos números A sub I, que recordemos que es la probabilidad de que engendren hijos una hembra en la etapa E sub I, y B sub I esta es la probabilidad de que alguien en la etapa B sub I sobreviva hasta la etapa B sub I más 1, perdón, E sub I hasta la etapa E sub I más 1. Pero además define los números P sub I, malo que se llamen P sub I porque yo le había llamado P sub I a los valores propios para no usar el lambda. Pero bueno, entonces aquí le llamaron P sub I. No sé por qué no usaron una C. ¿Ya? Donde P sub I es igual a la fracción de las hembras en etapa E sub I que permanecen en E sub I. Ya, entonces la matriz de Lefkovich es, ya, ¿y cómo la pongo? Ya, voy a hacer la misma 5 por 5 que hice antes y con los puntitos en el medio. Ahí. Ya, entonces, obviamente aquí van los A.
Aquí van los V. Voy a poner los puntitos en esta. Ya, obviamente aquí hay ceros, no estoy poniendo nada. No hay ese cero. Ya, y me falta en la diagonal, donde van los P. Y este P es el P. Ya. Sí, no hay P1. Ya. Para que esto funcione, tiene que haber... claro, porque en el fondo los engendrados A1, A1 serían los que están en la etapa 1 que engendran ahí en la etapa 1. ¿Ya? Y eso puede ser. ¿Ya? Pero yo supongo que aquí lo absorbe el P1, que en realidad, porque los P1 serían las hembras que están en etapa 1, que en el siguiente intervalo se quedan en la etapa 1. Entonces eso están sumadas junto con los que eh, nacen desde la etapa 1. Porque habría que haber una fila más. Una columna más, algo así, para que esto pudiera funcionar. ¿Ya? Esa es la idea del modelo de Lefkovich. Y hay un ejemplo yo creo que para mostrarles realmente el ejemplo tengo que mirar lo de las tablas de vida, que no lo miraba. Se lo voy a dejar para la próxima clase. Sí. Así que eso fue todo lo que logré preparar hasta hoy día, para hoy. Y veamos preguntas. Voy a buscar algún ejemplo claro del modelo de Lefkovich, ver cómo se diferencia con el modelo de Leslie. Y después vamos a ver las matrices de isodependientes. Y yo creo que eso ya sería toda la materia, y corremos alguna. Nos damos vuelta en lo mismo para completar. ¿Sí?
Claro, se quedan donde mismo. Sí, a ver, dibujémoslo. Dibujémoslo, eso es buena idea. Revisar. No, voy a hacerle las pelotitas así, ¿no? En general en el libro aparecen con 4. Con 4. Dibujar. Entonces, claro, uno tiene este, no era con eso, era con... Saquemos esto, no. Ah, que ahí está el borrar. Ese era el A1, pero ahora este es el P1. ¿Ya? Entonces, otra vez los B van para allá. Esos son los B. Y los A van para allá. Ese no era. Y ese. ¿Ya? Esos son los B, esos son los A, perdón. Y los P, ese sería el P1, entonces aquí habría un P2. Y aquí un 3. Y el P4. No sé si hay P4, sí hay P4. Sí. Claro, porque en el fondo lo que no puede pasar es que el que no hay es B4. Como no hay una etapa de vida sub 5, no hay una etapa de vida sub 5, entonces no hay un B4. No hay ninguno que pase de la etapa 4 a la etapa 5. ¿Sí? Pero de que se queden en la etapa 4 todavía sí. Entonces, claro, en el P1 uno podría ver que son los que nacen de aquí, de la etapa 1. ¿Cuántas hembras en etapa 1 generan a alguien en etapa 1? Eso podría ser el P1, que sería mi A1. Aquí está la 2 y A3. Ven que no hay A1. Y el A4 que es el que está acá abajo. Ya, eso. El A2, A3, A4. Y este es el P1, que podría ser el A1 también. Pero yo creo que como que suman los dos. No lo leí en la explicación, pero de seguro que es así. Voy a guardarla. Porque con la que hice en el bloque pasado no la guardé. Así que, así que me quedé sin. Ya. Eso. Entonces eso es todo lo que había preparado para hoy. Les prometo una más robusta la próxima clase. Pensé que esta me iba a demorar más. M4. Y... ya quedé. Eso. Entonces, según yo, nos quedan 2 clases antes de la prueba. Sí. ¿Ya? Entonces ahí terminamos de ver el denso dependiente, les pongo un ejemplo del Lefkovich, y después ya hagamos ejercicios. Después, en la anterior a la clase a la prueba voy a tratar de ver más o menos qué preguntas voy a hacer y hacer ejemplos más o menos bien parecidos a eso. Eso. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Gracias. Buenas tardes. Chao. Ok. Chao.